Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que estés revisando estas diapositivas. Mil disculpas, la semana pasada todos teníamos exceso de trabajo, exceso de exámenes, por lo tanto fue muy complicado el desarrollo de mandarte tareas y clase. La evaluación de este bloque, sabemos que el viernes tienes fecha límite para subir tus tareas, tus trabajos, y si por alguna razón no pudiste poderlos a tiempo, mándame un mensaje particular para ponernos de acuerdo con la situación, ¿correcto? Vámonos a la parte 5 y 6, no es cierto, vámonos primero con la parte de tu examen. En la parte del examen, el día sábado te estaré mandando el examen a las 8 de la mañana y por muy tarde tendrás las 6 de la tarde para mandarme la situación de tu examen, ¿correcto? Por favor. Ahora sí nos vamos a la clase 5 y 6 y recapitulemos que las semanas antepasadas estuvimos viendo ya la cuestión de lo que es RH, los objetivos del RH, las debilidades, las estrategias y por último el reclutamiento, el primer paso. Y en el reclutamiento digamos que habíamos diferentes movimientos, diferentes técnicas, diferentes estrategias de ese reclutamiento. Ahora nos vamos con la selección del personal. Y pues nos vamos al punto de una investigación interna. Recuerda que en el reclutamiento interno era toda la parte dentro de la empresa. Ahora el reclutamiento externo nos vamos con una investigación interna. Esa investigación interna es el estudio del mercado, la orientación y la segmentación del análisis. Para estudiar este mercado es la descomposición de diferentes clases y candidatos con características específicas para crear ese vínculo y en el hueco que está. Estudiar la manera posible de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bajo la técnica de reclutación de anuncios, periódicos, y al realizarlo estos tienen que ser de manera calificativa para nuestro puesto. Aquí tenemos ejemplos de segmentación del mercado, que primero es ejecutivo, el de supervisores, el de técnicos, fuerza laboral, mano de obra y fuerza laboral, ¿vale? Especializada. Por lo tanto, hay diferentes segmentos que vamos a encontrar a la hora de hacer un reclutamiento. En ese reclutamiento, la manera interna, lo vimos la semana pasada, externamente es toda la parte de fuera de la empresa, que no está tan ligado al contexto del capital o al contexto del producto. Aquí menciona, el problema fundamental de la organización es encontrar y detectar en el mercado fuentes de suministro de RH, pues ya que algunos denominan que el reclutamiento representa la indicación de seleccionar. En la problemática a utilizar es dónde buscar y dónde se encuentran esos candidatos, porque nosotros hacemos 20,000 promocionales y si no existe una situación de personas especializadas, de personas que puedan ejecutar esas áreas, no es factible hacer un reclutamiento interno ni externo. Y aquí viene la reclutación del mercado, que menciona que es en la propia empresa, en buscar en otras empresas, buscar en centros de escuelas, que son los nuevos las nuevas manos de obras, y por último otras fuentes de reclutamiento, ya sería de manera digitalizada, que es el que utilizan adecuadamente. Ahora sí, nos vamos al reclutamiento como tal. El reclutamiento es un proceso que implica varias organización. En este reclutamiento depende de la decisión de la línea. ¿Cuál es la línea? Tú das una propuesta como administrador, pero recuerda que los jefes de área, los gerentes o los accionistas son los que toman en ocasiones la última palabra. El órgano de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar alguna actividad de reclutamiento si el órgano que tiene la vacante no toma la decisión de llenarla. Por lo tanto, si nosotros en nuestra empresa falta alguien en el departamento de finanzas, pero si no es notificado, nosotros no podemos llenar ese rol hasta que el departamento de finanzas autorice que hay una vacante y tendremos que cubrir esa vacante. Por lo tanto, eso es lo que se refiere. A esta situación, ¿qué es lo que requerimos? Lo más importante es una solicitud de empleo y tu currículum vital. ¿Por qué? Porque con eso llena los datos que tiene la persona y ver si es idónea en el primer filtro de nuestro proceso de reclutamiento. Los medios de reclutamiento se van a basar en dos aspectos, en los aspectos reales y los aspectos potenciales.
Aquí es decir que el mercado presenta diferentes fuentes a la empresa para identificar y localizar el propósito de atraer candidatos que cubran esas necesidades. Verificamos que el mercado esté conformado por candidatos que puedan estar empleados. ¿Cómo estar empleados? Que están trabajando en alguna empresa y buscan algo mejor, o estén disponibles, que están directamente desempleados. Teniendo esas dos características, uno que tiene el recurso de empleo y otro que lo necesita, nos vamos a las situaciones reales y a las situaciones potenciales. Las situaciones reales son los que están buscando empleo y pretenden cambiar de empleo. Y las potenciales con los que les interesa buscar definitivamente un empleo. Los que tienen el empleo y quieren mejorar, aumentar o cambiar de empresa, eso se llama de manera real y de manera empleada. Y los que no tienen ningún empleo y tienen la necesidad de buscarlo, son nuevos en el mercado, se llama potenciales porque tienen toda la capacidad de hacerlo y son de maneras disponibles. Aquí te manejo un mini esquema. En ese mini esquema aquí viene la situación. Nuestros candidatos, empleados y disponibles. Empleados vienen de la misma empresa y son de otra empresa, y los disponibles no tienen ningún lugar donde estar empleados. Por lo tanto, existe la subdivisión de reales y potenciales. En esos reales y potenciales, dentro de la empresa, se llama un reclutamiento interno, porque vas a promover a un mejor lugar. Y los que vas a encontrar fuera de otra empresa, que son vacantes disponibles, esos son reclutamientos externos. A eso se refiere el texto que te estoy mandando. Ahora, nos vamos al reclutamiento interno y busca presentar candidatos determinados para llenar el hueco, reubicándolos dentro de la empresa. No vamos a buscar personal. Conocemos a nuestro personal y lo vamos a promover, lo vamos a ascender. Por lo tanto, aquí vienen diferentes relaciones de este subsistema. Encontramos 6 diferentes subsistemas y uno es seleccionado por resultados de manera interna por pruebas, la otra por evaluación de desempeño, la otra por programas de entrenamiento y perfeccionamiento, el otro análisis y descripción del cargo que ocupaba el anterior y que este está considerado idóneo y diferente a evaluar en su campo. El otro, el plan de una carrera, que es la preparación o la capacitación de ese empleado que ya conocemos. Y por último, candidatos de ascenso interno. En este punto es el reemplazo, ya que está listo su sustituto, que lo están preparando ya directamente para ese ascenso, y la persona que se va a ir está preparando a su sucesor. Ese es un reclutamiento interno. Dentro de la empresa buscamos a alguien para promoverlo. Ventajas y desventajas. Ventajas, que es económico, porque nada más vamos a tener un sueldo para 2 puestos. Es más rápido de cubrir la vacante porque ya no tengo la duda de conocer personas nuevas. Validez y seguridad por conocer al empleado. Fuentes de motivación, porque motivo a mi empleado a que crezca dentro de la empresa y siga teniendo esa cultura organizacional. Capacitación del personal, porque ya le estoy dando algo, un plus, le estoy dando una situación de mejorar dentro de la empresa, le estoy dando nuevos conocimientos que me sirven para mi empresa. Y por último, es una competitividad laboral. Si yo veo que al vecino lo ascienden, yo voy a ser mejor para que yo también pueda ser ascendido. Desventajas: mayor potencial entre empleados nuevos. ¿Por qué? Porque los empleados nuevos llegan con más actitud que los viejos. Conflictos de interés y negatividades laborales, porque hay personas con mayor antigüedad y no pueden ser ascendidos por diferentes factores, y empieza la situación de envidia dentro de la empresa. Principio de Peter. ¿Cuál es el principio de Peter? Al ascender al personal, o encontramos que el personal es apto, o encontramos que es incompetente para ciertas áreas. Ese es el principio de Peter. Y último, pérdida de creatividad e innovación. Si la persona ya llegó a un lugar que él ya era considerado como su estabilidad, ya no va a seguir haciendo nada. Entonces, ese punto es lo que vamos a encontrar ahí. Nos vamos al segundo punto, un reclutamiento externo. Esa parte es cuando algún candidato no pertenece a alguna organización para cubrir la vacante, y este reclutamiento es por medio de 2 puntos, de manera directa o de manera indirecta. La de manera directa
se da a través de las empresas por las encuestas, por otras mismas empresas, por diferentes situaciones y otras fuentes de medio. Pero las situaciones indirectas ya nos vamos a un mercado laboral de RH más factible, que vamos a las escuelas, diferentes empresas y que cada área puede relacionar con ese cubrimiento de empresas. Eso representa el esquema. Y en esta tarea, en esta parte, la técnica de reclutamiento externo tiene diferentes técnicas. Aquí vemos muchísimas técnicas. Y aquí viene tu primera tarea. ¿Cuál es tu primera tarea? Investígame todas estas técnicas de reclutamiento. Muy buenas unas muy malas, como el contacto de sindicatos y asociaciones que son gremiadas para esa persona externa, pero me vas a investigar cada una de esas técnicas que podemos hacer para la reclutación, porque nosotros vamos a ser en su mayoría reclutadores de gente externa. Ventajas y desventajas. Ventajas: que trae sangre nueva a la empresa, renueva y enriquece el RH, aprovechamiento del capital y el desarrollo del personal. Gente nueva, actitud positiva, trabajo estándar favoritivo. Desventajas: tiempo al seleccionar, porque es un proceso largo, costoso, porque tengo que hacer publicidad, pruebas, situaciones de ganancias, situaciones de pérdidas, candidatos desconocidos, no sé qué tan buenos son, no sé si son buenos, y por último, desequilibrio de sueldos, porque a pesar de que nosotros estamos reclutando, hay que buscar un medio para cómo engancharlos, y en ocasiones RH tiene que buscar una estabilidad financiera con ellos, cuando en realidad no es tan adecuado, porque hay personas más viejas en mi empresa que cobran incluso hasta menos. Entonces, esa es una parte muy complicada para la situación externa. El reclutamiento mixto, hay que trabajar los dos. En pocas palabras, es cubrir el interno y el externo. Ante las ventajas y desventajas, muchas empresas han preferido una solución ecléctica. El reclutamiento es mixto, es decir, el que enfoca tanto fuentes internas como fuentes externas para el reclutamiento del RH. Aquí pueden adoptar tres situaciones, que es el reclutamiento externo seguido del reclutamiento interno en caso de que aquel no dé los resultados esperados. Inicialmente reclutamiento inmediato seguido de reclutamiento externo en caso que no presente resultados esperados y que la empresa dé prioridad a la compensación de alguien que ya existía dentro de la empresa. Y por último, el reclutamiento externo y el reclutamiento interno simultáneo, que todos busquen la candidatura para un solo puesto, tanto el interno como el externo, y buscar quién tiene la mejor capacidad para buscar. Esos son los tres tipos de reclutamiento: interno, externo y mixto. Y en situaciones externas nos vamos a la situación de situaciones disponibles y situaciones empleadas, en situaciones reales y situaciones potenciales, en situaciones internas, que lo vimos las clases pasadas, y en situaciones externas, ¿correcto? Y recordemos, los segmentos son segmentos del mercado que son ejecutivos, de supervisión, técnicos, fuerzas laborales específicas, fuerzas laborales calificadas y la mano de obra, ¿vale? Esto sigue siendo reclutamiento, ¿correcto? Todavía faltan diferentes procesos para el capital de RH. Dudas, cuestiones y quejas directamente en mi WhatsApp para revisar la parte de tu trabajo, ¿vale? Un gusto saludarnos, buenos días, buenas noches, suerte y hasta luego.